La transformación digital de la banca antecede a la pandemia, pero esta aceleró la disrupción en forma exponencial, planteando nuevos desafíos y retos acelerados en las instituciones financieras de toda Latinoamérica. Es un honor presentar la conferencia magistral The Exponential Growth of Digital Banking During and After the Pandemic. Rodrigo Castillo es Chief Information Officer de WPV Americas en HSBC, donde se ha desempeñado en varias posiciones por los últimos 15 años. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y posteriormente varios certificados ejecutivos en el MIT. Damos la bienvenida a Rodrigo al Digital Banking and Financial Technologies Forum. Buenas tardes. Gran honor estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema súper relevante para nosotros y queremos compartir la historia de lo que vivimos durante y lo que estamos viviendo ahora después de la pandemia. Nosotros lo vimos no como un impacto único de la pandemia y ya, ¿no? Sino que lo vivimos y seguramente todos aquí en esta sala lo vivieron de la misma manera, ¿no? En diferentes ángulos. No fue un cambio, fueron múltiples. Y estos fueron los que consideramos que son los más relevantes para nosotros durante este periodo. Primero, la parte de las dinámicas de trabajo, ¿no? Cómo cambiaron estas dinámicas y cómo nos obligaron de manera inesperada y urgente a hacer los cambios. Como todos saben y seguramente muchos de ustedes han experimentado, nosotros tenemos un modelo de trabajo basado en la metodología ágil. Sin embargo, nuestra metodología, todo nuestro marco de trabajo estaba orientado al trabajo en sitio. Todo lo hacíamos y todo estaba diseñado para un ambiente de colaboración en sitio. Mucha colaboración, pero todos en el mismo lugar. Esto nos llevó que al momento inmediato que la pandemia llegó y ya no podíamos estar todos en un solo sitio, no podíamos parar nuestros equipos de desarrollo tecnológico y decir, vamos a esperar qué pasa, ¿no? Algunos creíamos que la pandemia y la disrupción y el lockdown iba a durar 2, 3 semanas, hablamos algunos de un par de meses, y ahora sabemos todo el tiempo que nos tomó, ¿no? Tuvimos que reaccionar muy rápido al tema de cómo hacemos para llevar a toda esta gente a trabajar de manera remota, de manera distinta. Y vimos al inicio de la pandemia, cuando llevamos a toda esta gente a trabajar, hablamos con expertos en la industria, con Gartner, para decir cómo se trabaja una metodología ágil de manera remota. Y para hacerles breves, en ese entonces nadie sabía cómo, ¿no? Hablamos con muchísimos expertos, nadie sabía cómo. Entonces mandamos a la gente a trabajar desde casa, adecuamos nuestras ceremonias para asegurar de que todo el mundo iba a estar enfocado. Y la verdad que la productividad en ese momento se fue al cielo. Y dijimos en ese instante todos nos mirábamos y decíamos, ¿por qué no lo hicimos antes, no? Teníamos miedo de mandar a la gente a trabajar a su casa por temas de productividad y ahora tenemos 20, 30% más de productividad y ya, no hay que hacer nada más. Sin embargo, después nos dimos cuenta que a medida que todo se normalizó, ya no teníamos miedo de que íbamos a perder el trabajo, ya no teníamos la incertidumbre de qué va a pasar, ya nos acostumbramos a poder apagar la cámara, etc. La productividad comenzó a ir hacia abajo
paulatinamente, ¿no? Y tuvimos que hacer cambios importantes ahí. Después, el otro tema importante que nos impactó con el trabajo remoto fue cómo hacemos para medir esa productividad, cómo hacemos para garantizar de que seguimos produciendo al mismo ritmo que el cliente me lo demanda, porque ahora nos piden que seamos un banco todavía más digital de lo que éramos antes de la pandemia. Me demandan más funcionalidades y entonces yo tengo que seguir produciendo. Y nos enfocamos en una sola métrica, ¿no? Acordamos con todo el equipo, después de esta consulta con todos los expertos, que no vamos a medir 1000 KPIs, sino que vamos a enfocarnos en una sola métrica. ¿Cuántas historias un desarrollador tiene que completar al día? Y es lo único que vamos a hacer. Si tenía que hacer 10 y hizo 8, vamos a ir a ver por qué no pudo completar esas 2, ¿no? Si se está bloqueando porque tiene problemas con el ancho de banda, si la computadora que le dimos no le sirve en su casa, si está teniendo problemas de atención. Hasta ese nivel de detalle tuvimos que entrar para mantener productividad. Había gente que hacía 10, 12, 14 historias de las que les tocaba, pero había gente que hacía 1 o hacía 2 y ahí nos dimos cuenta que habían que ajustar incluso políticas de la compañía, ¿no? Pagamos a algunos colegas el incremento de su ancho de banda, ¿no? Porque antes cuando iba a la oficina todos los días y tenía un ancho de banda de 10 megas en su casa, para ver Netflix no había problema, pero ahora que tenía que trabajar todo el día tenía que tener 100 y tal vez no tenía eso en su costo, ¿no? Entonces tuvimos que hacer programas para adecuar esas condiciones. Después tuvimos que cambiar la prioridad de lo que estábamos trabajando en ese momento. Toda nuestra dinámica de trabajo estaba enfocada en un presupuesto anual, en la cual teníamos un porcentaje dividido en cada una de las líneas de negocio, unas para los sistemas de sucursales, unas para los sistemas de hipotecario. Y hasta antes de la pandemia invertíamos no más del 15% en nuestros canales digitales. Cuando vino esto, tuvimos que ir a cambiar completamente la prioridad de nuestra inversión. Y pasamos del 15% a hoy en día, más del 60% de nuestra inversión en tecnología es para los canales digitales. Gran cambio. Después, la automatización se volvió el rey de nuestras herramientas, de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el ambiente colaborativo, cuando todos estamos juntos en una sala, cuando todos estamos en el mismo lugar de trabajo, permite que las actividades manuales se hagan sin interrupción, porque hay alguna especie de supervisión, hay alguna especie de supervisión de tus pares, hay cosas que si no salen bien puedes preguntarle al que está al lado. Y ahora eso dejó de hacerse, ¿no? Y teníamos el problema, el gran riesgo de que todas esas actividades nos pusieran en riesgo la operación del banco y permitir que la gente se enfocara en actividades que realmente agregan valor. Entonces la automatización se volvió nuestro mayor challenge, porque no teníamos automatizados muchos de nuestros procesos y establecimos programas en ese momento para actualizar, para automatizar cosas que no agregan valor, actividades repetitivas, etc. Estaban en el plan, pero ahora lo tuvimos que acelerar todavía más. Luego, el tema de talento. El tema de la dinámica de cómo retenemos, adquirimos y cómo el talento funciona en la parte tecnológica cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque la demanda incrementó muchísimo.
Teníamos en ese momento un mercado disponible de ingenieros, de personas que hacen desarrollo de software, de operaciones, de tecnología, bastante estable, ¿no? Y sabíamos de dónde ir a traer, a dónde buscar, sabíamos los competidores, etc. Cuando vino la pandemia, hasta la tienda de la esquina de nuestra casa tenía que ir a digitalizarse para poder seguir vendiendo, ¿no? Entonces salieron en el App Store cientos de miles de aplicaciones más para poder pedir el súper, para poder pedir lo que normalmente íbamos a hacer a la calle, para colaborar, y esto generó una demanda de talento de tecnología brutal, brutal. Todo el mundo tenía que tener un desarrollador de Android, todo el mundo tenía que tener un desarrollador de iOS en su compañía, sin importar la industria, ¿no? Entonces, industrias menos digitalizadas comenzaron a agarrar el talento y además de eso, a pagar mucho más de lo que pagábamos, ¿no? Tenemos algunos roles que incrementaron su pago de salario en 30, 40%, y eso generó un gran cambio en la manera de cómo atraemos y retenemos el talento, ¿no? Porque el fenómeno fue muy interesante, porque teníamos gente que sabíamos que era un desarrollador que tenía 1 año, 2 años de experiencia, que para nosotros es alguien que está creciendo en su carrera, que le llamamos de un rol junior y que va avanzando, ¿no? Y vamos viendo su crecimiento y va creciendo en sus responsabilidades, en su conocimiento. Sin embargo, muchas industrias vinieron a querer agarrar ese mismo talento y le pagaban el doble, a veces el triple, como que fuera una persona que tiene 10 años de experiencia, y comenzó a crear unas dinámicas muy, muy interesantes en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo retenés a alguien que le van a pagar el doble? No hay mucho que hacer, ¿no? Sino decir muchas gracias, me contás cómo va y te doy mi currículum. Pero después vimos ese fenómeno también retroceder, ¿no? Porque como nosotros medíamos el performance, la capacidad de entrega, etcétera, también las otras industrias lo comenzaron a hacer, ¿no? Y te diste cuenta que no estabas entregando como tal y comenzó a retroceder este fenómeno. También teníamos muchas cosas que van a ver ahí, de que la gente salió volando para todas estas compañías. Llegamos a 30-35% de attrition. En un momento, en diciembre del 2020, perdimos casi el 25-30% de toda la capacidad de desarrollo que teníamos, ingenieros de software. Entonces, un fenómeno brutal que se vio todavía impactado de más por el tema del Big Resignation en Estados Unidos. Todo este fenómeno de personas que fueron a industrias que le parecían más interesantes, a compañías, a trabajos que le parecían mejor remunerados, y no solo en temas financieros, sino de calidad de vida, de balance, etcétera, nos creó una demanda de empresas de Silicon Valley o de otros centros importantes de tecnología hacia México. Y entonces, si soy un desarrollador en México que está trabajando en la Ciudad de México, en Guadalajara, en los grandes centros de desarrollo que tenemos en el país, y me ofrece, no sé, uno de los big techs que me va a pagar más alto que en México, no tanto como en Estados Unidos, pero que puedo trabajar remoto desde Tulum, también me voy inmediatamente, ¿no?
por la flexibilidad, por todo este tema. Entonces tuvimos ese efecto. Fintechs, Big Techs, otras industrias atacando el talento que teníamos para entregar toda esta agenda digital en la banca. Entonces, un ángulo muy importante que tuvimos que atacar. Luego, las plataformas con las que operábamos. Las plataformas fueron, creo que, lo más importante en la pandemia para soportar todo este crecimiento digital. Todas las plataformas digitales se vieron afectadas sin excepciones. Vimos las plataformas digitales en la banca. En el primer semestre del 2020, nuestra base de usuarios utilizando nuestros canales digitales creció en más de 1 millón en menos de 6 meses, ¿no? Cuando nuestro crecimiento venía siendo de ni siquiera cientos de miles, veníamos un crecimiento bastante estable y predecible, ¿no? En 6 meses, 1 millón más de clientes utilizando nuestras plataformas, tuvimos que reaccionar. Y aquí muchas empresas de la industria o fuera de la industria que no tenían una plataforma capaz de soportar ese crecimiento, se vieron en muchos problemas, ¿no? Vimos que muchas no estuvieron disponibles, los clientes ya no soportan más una plataforma que no está disponible 5 minutos, te sacan en Twitter, en la prensa, te toman fotos y te suben y te marcan ahí con una gran X, ¿no? Cuando no tenés la plataforma disponible 5 minutos. Y esto nos llevó también a que las plataformas de colaboración tomaran una relevancia muy grande durante la pandemia. Zoom creció 360% su revenue en los primeros 6 meses de la pandemia, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Zoom, Citrix, todas las plataformas de colaboración en el mundo, Teams, todo tuvo que reaccionar a esto. Antes estábamos en una sala como estamos aquí platicando, 1 minuto después estábamos en una sala de sesión con Zooms, con Virtual Rooms, aprendimos todo ese lenguaje de colaboración, de Teams y de tener que estar enfrente de una pantalla todo el tiempo. Y eso se volvió lo más relevante para poder mantener ese ritmo de trabajo, de entrega, de crecimiento y de dinámica que traíamos en la industria. Luego, otras industrias también explotaron durante la pandemia y nos llevó a la banca digital a tener que reaccionar a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos en los primeros 6 meses de la pandemia el uso del efectivo cayó drásticamente, ¿no? En 20, 30% reportaba el Banco de México. ¿Y para dónde se van esas transacciones? Hacer transacciones digitales. Pagos digitales creció no al 20% como cayó el uso del cash, sino que creció al 40%. Tenemos transacciones contactless. Todo eso explotó en una industria que no era la de la banca, pero que nos terminó impactando, ¿no? Después, otros fenómenos, como por ejemplo TikTok o Instagram, el uso de las plataformas de redes sociales incrementó de manera drástica y por ende también los pagos de esas compañías a los usuarios de esas plataformas, porque el video de TikTok que llegó a 2 millones de vistas le pagan 300 pesos, 500 pesos, no sé,
y ese pago se procesa a través de una plataforma de pago, ¿no? Nosotros vimos un crecimiento inmenso de esos micropagos de las plataformas digitales a los usuarios que terminan teniendo una cuenta con nosotros, y tuvimos que reaccionar a eso también. Entonces, un fenómeno amplio en términos de las plataformas. Y después, cómo manejar la capacidad de esas plataformas en ese momento. Bien que muchas de nuestras compañías y muchas de nuestras estrategias ya estábamos teniendo mucha inclinación a las plataformas de nube, por ejemplo, donde podíamos explotar ese tema de elasticidad, de flexibilidad de recursos, y pudimos crecer para poder soportar esta capacidad, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvimos que ir a incrementar nuestro ancho de banda de la noche a la mañana. Nuestros partners de los carriers lo vivieron con todos, y todos estábamos presionando ahí. Pasámoslo de 100 a 500. Pasamos de tener en promedio 500 a 600 usuarios conectados vía VPN a nuestros sistemas por día antes de la pandemia, y justo un día después de la pandemia comenzamos a tener más de 10,000 al día conectados simultáneamente. Capacidad a la que no estábamos preparados ni lo pensábamos en algún momento tener así, ¿no? Entonces, la capacidad de las plataformas se volvió otro fenómeno importante. Adicional a eso, tuvimos el tema de supply chain, ¿no? Entonces, si querías comprar 2 servidores más, no había manera, porque había lockdown en China, porque el tema del transporte en barco no llegaba. Entonces, antes un equipo te lo entregaban en 2 semanas y lo fabricabas en Guadalajara. Ahora pasó de 2 semanas a 17, a 18 semanas. Entonces, había que estar preparado para todo esto. Luego, los cambios económicos, ¿no? Como les conté antes, el tema del cash fue un tema relevante, ¿no? No solo los clientes utilizaban menos cash durante los primeros días de la pandemia, sino que también nosotros tuvimos que cerrar una buena parte de nuestras sucursales, por ejemplo. En algún momento tuvimos hasta 30% de nuestras sucursales cerradas, y no porque decidimos cerrar 30%, sino que por los protocolos de seguridad se enfermaba un colega, teníamos que mandar al resto de las personas que estuvieron expuestas a sus casas, y había un procedimiento hasta que no estuvieran todos completamente seguros de que estaban bien, teníamos que cerrar. O habían lugares donde no había acceso, plazas comerciales que cerraron por completo. Entonces, tuvimos que reaccionar muchísimo a eso. Y los clientes comenzaron a demandar más funcionalidades en nuestros canales digitales para esto, ¿no? Por ejemplo, tarjetas virtuales. Tuvimos que acelerar nuestro desarrollo para poner en las manos de nuestras aplicaciones móviles las tarjetas virtuales, para asegurar también de que las compras en línea fueran más seguras. Tuvimos que acelerar nuestra entrada también a otras plataformas digitales como Apple Pay, Google Pay, etcétera, para poder poner todo esto disponible. El tema de contactless también fue un tema bastante interesante en la dinámica, ¿no? Porque siempre pagamos con la tarjeta, ¿no? Hubo un incremento significativo en el tema de transacciones. Las marcas reportaban que antes de la pandemia usábamos en México alrededor del
del 17% de las transacciones eran contactless. Durante y después de la pandemia está en 72%, llegó a un pico del 72% de uso de contactless, porque no sé, daba miedo escribir el PIN ahí en un TPV físico, ¿no? Después, todo se volvió digital. Como les dije, ¿no? La tiendita de la esquina, la tienda que vendía ropa, la comunicación con las escuelas, hasta el restaurante, ¿no? Ya no se producen menús, creo. Las compañías que hacían menús o imprimían menús ya no dan servicio, creo, porque ahora hay que escanear un QR. Todo se volvió digital. Y esto también creó una sensación de confianza en los clientes de que pueden utilizar los canales digitales de manera más cotidiana y más segura, ¿no? Después, el tema del supply chain todavía representa un problema o todavía está en cambio, ¿no? Aunque dicen que los precios para el transporte y supply chain ya están regresando a los niveles que estaban antes de la pandemia, todavía para la entrega de tecnología representa un gran challenge. Tenemos todavía tiempos de entrega que no son eficientes y por ende el cambio hacia las tecnologías de nube se volvió mucho más relevante. Y ahí entramos en una especie de balance y tener que adelantarnos más porque el tema de la imposición regulatoria, el tema de tener datos fuera de México en una nube es un tema de mucho escrutinio y que tenemos que cuidar mucho porque nos expone a muchas otras dinámicas que vamos a ver. Pero está ahí, ¿no? Otro factor, otro ángulo que nos hizo cambiar. Y por último, el comportamiento del cliente se volvió completamente diferente. Completamente. Los clientes vinieron y adoptaron la parte digital de manera muy acelerada, ¿no? Como les digo, antes teníamos clientes que nunca quisieron bajar nuestra app, por mucho que les decíamos, por favor, es más eficiente. Nunca, dijeron, yo prefiero ir a la sucursal, ahí conozco a mi ejecutivo de cuenta, yo mi retiro o mi transferencia prefiero hacerla ahí porque me entregan un papelito impreso y yo tengo mi folder donde llevo todo mi registro, ¿no? Cuando pasó esto, todos directo a adoptar la tecnología. Y te das cuenta que también ha sido un beneficio para nuestros clientes, porque todas las transacciones que de alguna manera no te generan un valor adicional, una transferencia, un pago de una tarjeta, una transferencia entre tus cuentas, un pago de bajo valor, es mejor hacerlo en una app, ¿no? Porque no tenés que ir a formarte, porque no tenés que transportarte, etc. Pero también genera una gran oportunidad para la banca de enfocarse en lo que realmente importa para un cliente. En esos momentos de vida de nuestros clientes, cuando vas a ir a pedir un préstamo para tu primera casa, ¿no? Para cuando vas a ir a asegurar la educación de tus hijos o simplemente querés hacer un viaje con tu familia, con tus amigos, etc. Son momentos de vida para los que ahora tenemos más tiempo y podemos asesorar a nuestros clientes mejor, ¿no? Antes teníamos a toda la gente en la sucursal ocupada de estar entregando cash, recibiendo depósitos o cambiando una clave o imprimiendo un estado de cuenta, cosas que realmente no te agregan un valor muy grande.
pasamos, por ejemplo, en estados de cuenta, ¿no? Generábamos por ahí de 150,000 estados de cuenta a través de los canales digitales por mes. Todo el resto se imprimían o se iban en un sobre o la persona llegaba a traerlo a la sucursal. Después de la pandemia, estamos generando 2.2 millones de estados de cuenta a través de nuestros canales digitales. Un crecimiento de 20 veces más lo que hacíamos, ¿no? Que también tiene un impacto positivo hasta ambiental, ¿no? Porque no tenemos que imprimir 2.2 millones de hojas para estas personas. No tiene que ir a formarse a esperar que salga de una impresora su estado de cuenta. Puedes llevar un registro digital, lo generas en un segundo después de que se hace el corte. Entonces, hemos visto muchísimos beneficios en ese cambio de comportamiento de nuestros clientes. Sin embargo, toda esta digitalización también trajo un montón de exposición para temas de ciberseguridad. Y todos hemos visto ataques hasta gobiernos, ¿no? Enteros que han entrado en emergencia, aerolíneas, bancos incluso con ataques, porque a medida que la plataforma de servicio crece, también es una plataforma más grande para ataques de este tipo. Y esta industria, porque es una industria, crece al ritmo que crece también la digitalización. Entonces, parte de estos cambios en el comportamiento de nuestros clientes llevó a esto, ¿no? Antes de la pandemia tenía menos del 10% de los ataques de phishing eran efectivos. Durante y después de la pandemia, más del 40% tienen un impacto. Es muchísimo, ¿no? Entonces, la educación financiera, la educación en temas de riesgos de ciberseguridad es muy, muy importante. De no contestar el correo, de no contestar la llamada de un banco que te pide una clave, de temas que parecen sencillos, pero que tienen un impacto grande, ¿no? Tenemos casos de clientes que le sacan los ahorros de toda su vida por haber compartido una clave por teléfono, ¿no? Y son casos que a veces los vemos en un número ahí, pero cuando le pasa a uno, la verdad que es un evento desastroso en tu vida, ¿no? Porque se te sacaron todo el ahorro, el patrimonio, lo que tenías ahí por esto. Después, el tema de fraude también, porque no todo es a través de ataques digitales, sino que esta industria de fraudes también ha crecido muchísimo, muchísimo. Y va desde los que te envían un correo, un SMS, pero también los que están de ingeniería social, ¿no? que te convencen de alguna manera de entregar tus claves y te terminan sacando todo. También tenemos fraudes a través de Zoom, tenemos fraudes que llegan a través de un requerimiento para conectarte a una reunión remota, tenemos todo tipo de fraudes. Entonces, este cambio en el comportamiento también ha traído un impacto grande para esta industria. Y para terminar, lo que hemos visto es que ahora todo el mundo quiere y todo el mundo necesita más flexibilidad, incluyendo en el tema de la banca digital. Nuestros clientes quieren la flexibilidad de poder hacer un pago cuando quieran, donde quieran. Estoy en mi coche, en la cama, cuando me voy a acostar o cuando me voy a levantar, en la playa de vacaciones,
Ya no hay un límite de 8 a 5, es completamente flexible. Nuestros clientes hoy ven el mundo de una manera inmediata. Tiene que ser ya. Tiene que ser perfecta, además. No puede fallar. Tiene que ser también gratis, porque si esperas que yo entre a una plataforma digital para hacer mis transacciones ahí, mejor que me la dé gratis, ¿no? Porque te estoy ayudando a ser eficiente también. Entonces, gratis, inmediata, perfecta. Y después, si lo vemos desde el otro ángulo, nuestros colaboradores, el talento que tenemos, también quiere flexibilidad, ya no puedo volver de 8 a 6 de lunes a viernes a la oficina. Ya, si yo hoy me parara delante de mi equipo a decir que vamos a volver, la mitad de ellos me dejan y hoy y la otra mitad mañana, mientras encontraron un lugar donde trabajar mejor, ¿no? Y volvemos al tema de flexibilidad. Estamos entrando a ese tema de adaptarnos a esta nueva realidad. Los que digan que ya identificaron la solución perfecta, creo que todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Nadie tiene la verdad. Nosotros hemos explorado muchísimas maneras de manejar esto. El otro día hablaba con un equipo de talento del banco y explorábamos cómo hacer esto, ¿no? Y decíamos, la respuesta tiene que ser flexibilidad, no trabajo híbrido, no trabajo remoto, no trabajo presencial, sino flexibilidad. Hay cosas que necesitamos hacer juntos aquí, crear algo, diseñar algo, tener que tomar una decisión importante, la tenemos que hacer aquí y la tenemos que hacer juntos. ¿Cuándo? Pues cuando nos convenga, ¿no? Y cuando lo necesitemos. Entonces poníamos el ejemplo de un padre o una madre. Cuando vino la pandemia, se acostumbraron a tener a los hijos ahí, ¿no? En la casa, se despertaban, los ponían en su Zoom aparte para que tuvieran la escuela. Mientras se iba a trabajar, apenas terminaba la escuela, terminábamos, los poníamos otra vez a hacer otra actividad o a comer juntos, terminaba, se iban a dormir, yo podía seguir trabajando y nos acostumbramos a tenerlo ahí. Ahora no podemos decirle a una mamá o un papá, ya no puedes tener eso, ¿no? También es un tema de apego emocional con nuestra nueva realidad que hay que tomar en cuenta. Entonces decíamos, bueno, puedes ir a dejarlo a la escuela, venir a la oficina, tomamos esas decisiones y diseñamos esos proyectos y tomamos esas juntas colaborativas juntos durante ese tiempo. Te vas a buscarlo a la escuela, se van a su casa, comen juntos y te conectas luego en la tarde, ¿no? Ese es el tipo de flexibilidad que ahora toda esta pandemia y todo este cambio nos trajo. Ya también el talento es muy diferente, ¿no? Tenemos ¿cómo vamos a promover a alguien que nunca hemos visto en persona? Es una decisión muy difícil, ¿no? Lo voy a llevar a un rol de administrativo que va a ser de liderazgo, que va a tener gente a cargo, pero solo he visto una foto en Zoom porque ya ni la cámara prenden. Es un tema difícil de ver. Entonces, tenemos que flexibilizar todo lo que éramos, tenemos que flexibilizar todo lo que somos y volvernos ahora una plataforma de cambio para nuestros clientes, para nuestros colegas y personalmente y profesionalmente también tener esta flexibilidad. Muchas gracias.